Hola, soy Andrés Santiago Marín Gutiérrez y voy a hablar sobre este artículo de noticia, Amazonas en riesgo por sequía y deforestación, publicado en la revista El Tiempo por la periodista Laura Betancur en el año 2017. Esta noticia está basada en el artículo científico publicado en la revista Nature y está dirigido por la doctora Delphine Clara Sem y que trata sobre la pérdida de bosque amazónico debido a la retroalimentación entre la vegetación y la atmósfera. Como modo introductorio, la Amazonía es el bosque tropical más grande del mundo, con aproximadamente 6.7 millones de kilómetros cuadrados, y contiene entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono. Es hogar de al menos el 10% de la biodiversidad conocida. Sus ríos representan entre el 15 y el 16% de la descarga fluvial total oceánica. Además, el río Amazonas fluye a lo largo de más de 6.600 kilómetros. Junto con sus cientos de afluentes, contienen el número más grande de especies de peces de agua dulce del mundo. El río Amazonas es el de mayor caudal en el mundo, el cual es de aproximadamente 225.000 metros cúbicos de agua por segundo. El bioma amazónico es el área cubierto principalmente de bosque tropical húmedo denso, con porciones pequeñas de otros tipos distintos de vegetación, como sabanas, bosques de llanura inundable, praderas, ciénagas, pantanos, bambúes y bosques de palmeras. En este caso se ve afectado el ecosistema de selva tropical, específicamente la selva amazónica, uno de los ecosistemas más biodiversos y complejos del planeta. Este ecosistema se caracteriza por su alta humedad y diversidad vegetal y animal, y por jugar un papel crucial en el equilibrio climático global. En este caso, se evidencian perturbaciones tanto de origen antrópico como climático. Entre ellas está la deforestación provocada por actividades humanas, como la tala de árboles ilegal, y las sequías prolongadas e intensificadas por el cambio climático. Estas perturbaciones están interconectadas y generan un ciclo en el que la deforestación agrava las sequías y viceversa. Los principales recursos afectados son el agua, especialmente el ciclo hidrológico local, o sea, precipitaciones y humedad, la biodiversidad, ya que muchas especies dependen de condiciones estables de humedad y cobertura vegetal, el carbono almacenado en los árboles, lo que influye en el equilibrio de gases de efecto invernadero, y el suelo, que pierde la fertilidad con la pérdida de vegetación y humedad. Los efectos asociados son la reducción de cobertura forestal, la transformación del ecosistema con riesgo de que partes del Amazonas se conviertan en sabana, las alteraciones del ciclo del agua con menos lluvias y más sequías, pérdida de la resiliencia ecológica, lo que hace al sistema más vulnerable a futuros impactos, y posible colapso del equilibrio climático regional y global. Las acciones mencionadas o implícitas en el estudio y otras que se pueden recomendar son preservación de la biodiversidad como estrategia para fortalecer la resiliencia del ecosistema, la reducción de la deforestación mediante políticas ambientales más estrictas y el control del uso del suelo, la mitigación del cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, la restauración ecológica mediante la reforestación y recuperación de áreas degradadas, la investigación científica continua para entender mejor los vínculos entre el clima y la vegetación, y la educación ambiental y participación local, involucrando a las comunidades y al gobierno en la protección del Amazonas. Bueno, la noticia menciona que la selva amazónica enfrenta una grave amenaza debido a un ciclo entre la deforestación y las sequías, exacerbado por la acción humana y el cambio climático. También menciona que este estudio publicado en la revista Nature revela que la pérdida de vegetación reduce las precipitaciones, lo que intensifica las sequías y favorece aún más la deforestación, poniendo en riesgo la estabilidad del ecosistema. Esta dinámica podría transformar el Amazonas en una sabana. Además, la noticia hace énfasis y concluye que la biodiversidad presente en la región podría ofrecer cierta resistencia, ya que diferentes especies reaccionan de manera distinta ante los cambios,
lo que refuerza la importancia de conservar la diversidad biológica como un mecanismo estabilizador del sistema terrestre. Bueno, esta imagen tomada del artículo científico de la revista Nature muestra los cambios que se evidencian en el sistema de vegetación-atmósfera. En el numeral A se muestra el sistema de vegetación-atmósfera en equilibrio. Y en el numeral B se muestra la pérdida inicial de bosques provocada por la disminución de la entrada de humedad oceánica. Esto reduce la evapotranspiración local y el consiguiente transporte de humedad a sotavento. Y el numeral C, como resultado, el régimen de precipitaciones se altera en otro lugar, lo que provoca una mayor pérdida de bosques y una reducción de transporte de humedad. En este gráfico, también tomado del artículo científico, en el numeral A se muestra la fracción de la cuenca del Amazonas cubierta por bosques utilizando diferentes métodos. La diferencia entre la cubierta forestal de la línea azul y la línea roja cuantifica la pérdida adicional de bosque debido a los efectos de autoamplificación, es decir, el área gris. Muestra también los resultados obtenidos considerando el límite superior del intervalo de confianza, que es del 95%, en el cambio estimado de la evapotranspiración tras la pérdida de bosque. Estas son las líneas discontinuas. A modo de comparación, también se muestra la máxima pérdida forestal posible para un fallo completo del reciclaje de humedad, que es la línea naranja. En el gráfico B se muestra la resiliencia media de los bosques amazónicos, o sea, la línea verde, y la fracción media de humedad oceánica que contribuye a la precipitación total, o sea, la línea negra. Las líneas verdes discontinuas representan el intervalo de confianza, que es del 95%. Y en el gráfico C se muestra el cambio medio de la evapotranspiración tras la pérdida completa del bosque amazónico. Se muestra también el límite superior del intervalo de confianza, que es del 95%, y de la reducción de la evapotranspiración, que es la línea negra discontinua. Bueno, un ejemplo del problema que estamos analizando es este artículo de deforestación y pérdida de bosque en la Amazonía peruana. Este artículo menciona que entre el periodo comprendido entre el 2001 y 2020, el año del 2020 fue el que más experimentó la tasa más alta de deforestación, teniendo como consecuencias ambientales la pérdida de biodiversidad y el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. En este artículo se hace mucho énfasis que la tala ilegal es la principal causa de la deforestación. Este artículo aclara también que una tasa negativa de deforestación no implica un aumento neto de la cobertura forestal, ya que puede reflejar procesos de regeneración o compensación en áreas previamente afectadas. Y concluye que es necesario tomar medidas efectivas para frenar la tala ilegal, promover prácticas de conservación y uso sostenible de los recursos forestales, fortalecer la fiscalización y el monitoreo de las actividades forestales y fomentar la participación de las comunidades locales en la gestión forestal. Otro ejemplo es este estudio que analiza los índices de deforestación en dos periodos diferentes, mediante técnicas de teledetección, y hace una clasificación entre cobertura vegetal que incluye áreas artificializadas, pastos y cultivos, tierra desnuda, bosques y una clase de nubes y sombras. Los resultados de este estudio mostraron que hubo un aumento en las áreas artificializadas y de pastos y cultivos, producidos por actividades antropogénicas, lo que originó una disminución considerable de bosques. El estudio concluye mencionando que el área de estudio se encuentran áreas naturales protegidas y zonas de reserva, y que con la propuesta estudiada se busca realizar un trabajo conjunto que ayude a articular los actores involucrados para lograr la conservación y el manejo sostenible de los recursos forestales. Bueno, como conclusiones tenemos que el ecosistema amazónico se encuentra en una situación crítica debido a la interacción entre la deforestación y la disminución de las precipitaciones, lo que genera un ciclo que amenaza la estabilidad ecológica. Otra conclusión es que los efectos de estos disturbios pueden transformar la selva tropical en sabana
reduciendo drásticamente la biodiversidad y alterando el ciclo del agua regional y global, con consecuencias irreversibles para el clima. Otra conclusión es que preservar la biodiversidad es clave para aumentar la resiliencia del Amazonas, ya que una vegetación diversa permite una mayor adaptación a los cambios ambientales y climáticos. Urge tomar medidas de conservación y restauración, como frenar la deforestación, promover políticas climáticas efectivas, proteger las especies y restaurar las áreas degradadas para evitar un colapso ecológico. La conciencia pública, la participación comunitaria y el respaldo político son fundamentales para implementar acciones efectivas que protejan el Amazonas y sus funciones ecológicas esenciales. Para finalizar, estas son las referencias, las cuales incluyen el informe de noticia, el artículo base, la bibliografía donde se tomó la información adicional y los artículos que ejemplificaron la problemática estudiada. Muchas gracias.